8 horas 22 minutos, seguimos en vivo y en directo aquí en la radio de los éxitos y también de la información, los 40 Rafaela 104.3, y ya está con nosotros Gustavo Mondino, quien es el director artístico del Festival de Teatro de Rafaela, para conversar un poco acerca de esta nueva edición. Hola Gustavo. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por acercarte. No, por favor. Así que bueno, contentos de que otra vez tenemos, como todos los años, una nueva edición del festival. Exactamente, la 19ª. Ya vamos caminando hacia los 20 años, nos hicimos grandes. Claro que sí, desde el 2005. Exactamente, sí. Y en esta oportunidad, bueno, en un contexto bastante complejo que tiene que ver por ahí con la crisis económica, pero aún así el lugar que tiene Rafaela en la escena nacional e internacional obliga a seguir apostando por este evento tan importante. Sí, que ha sido un año, lo dije el otro día en el lanzamiento del festival, ha sido un año en donde, bueno, no había tantas seguridades, ¿eh? A veces nos confiamos o creemos que porque algo está impuesto o lo venimos haciendo desde hace tantos años va a seguir siendo así y largamos, no tuvimos un verano muy movido en lo que fueron como los primeros pasos del gobierno nacional, que nos desorientó un poco acerca de cómo iba a ser la continuidad del festival. Digo, más allá de que desde la nueva gestión de gobierno, el nuevo signo político, ¿no? como que está comandando la ciudad, había dado señales de que el festival iba a tener su continuidad. Nada del contexto nacional, digamos, era favorable con respecto a la cultura. Con lo que se hablaba del Instituto Nacional de Teatro, el Fondo de las Artes. Fue todo como muy alarmante, como bueno. Entonces, empezar a dialogar en el verano con el intendente, entender, la mirada y la continuidad que le quería dar, pero también a la vez entender un contexto de país que no era favorable. De hecho, es la primera vez en tantos años que el Instituto Nacional de Teatro no está apoyando al festival, no por falta de deseo, sino por falta de fondos. Algo impensable. Algo impensado, sí. Entonces, pero desde el gobierno local nunca hubo dudas acerca de darle continuidad a esto, entendiendo que es algo que el público rafaelino espera, es algo que el público rafaelino compró en el buen sentido, ¿no? Hay ya como dos generaciones de pibes, ¿no? Como que crecieron teniendo un festival en su ciudad. Y algo que con el tiempo empezó como a decantar y ya no debo explicar tanto como lo he hecho durante tantos años de la importancia que tiene el Festival de Rafaela en el contexto nacional, ¿no? Es uno de los festivales más importantes del país, en un momento en donde darle continuidad a los festivales también es muy complejo. Entonces que podamos disfrutar de una nueva edición con un buen número de obras, con obras que llegan de diferentes partes del país, con gran participación local, para nosotros es una alegría nuevamente. O sea que se puede decir que late con fuerza. Sí, así es. Es el lema de este año. Así es, sí. Y hay más de 20 obras aproximadamente, sí, entre locales y foráneas. Son 21 obras, de las cuales 15 llegan de afuera y 6 son producciones locales, que también ha sido, digamos, uno de los aciertos de los últimos años, después de muchos años en donde la participación local se ha ido dando dentro del festival de distintas maneras, ha sido cuestionada también. Creo que la comunidad artística ha entendido que el festival tiene una mirada y no solo se participa por ser rafaelino, sino que también hay una búsqueda y una mirada detrás de la programación del festival. Entonces entramos en diálogo y en sintonía con eso. También podemos percibir, digamos, y es a lo que estuvimos atentos desde 2021 que hicimos, que creamos los laboratorios de creación escénica, entendiendo un momento en donde teníamos muchos artistas escénicos en la ciudad y lo que estaba sucediendo era, por un lado, que estábamos no quiero decir perdiendo porque no me gusta, porque no se pierde, todo se gana, pero se estaba como desmembrando un poco la idea de los grupos de la ciudad. Rafaela, como toda ciudad más pequeña, ¿no? Estábamos como muy afianzados los grupos de teatro que existían, entonces nos relacionaban a los artistas. Este es de tal grupo, este es del otro tal grupo y este es de... Y eso por ahí en algunas cosas era buenísimo porque hay algo de la pertenencia, del crecimiento, de la investigación de la identidad de cada grupo que es muy bueno y es muy fuerte, pero también a veces hacía en la individualidad del artista como cerrarte a otras posibilidades, es decir, no, yo soy de este grupo, no puedo participar en esta obra porque es de otro grupo o porque están otros artistas de otro grupo. Y eso, por suerte, se empezó a romper. Entonces si bien siguen estando grupos tradicionales de teatro de la ciudad, los artistas empezaron a cobrar el valor de la individualidad y entender
que en el crecimiento y en las posibilidades que da Rafaela, que son limitadas en cuanto a lo que puede un artista escénico hacer acá, decir, che, me estoy cerrando y yo lo que quiero es hacer, quiero actuar, quiero proponer. Entonces, movilizando un poco como esa energía que yo percibía como en el quehacer, también soy docente, entonces digo, lo percibo en mis alumnos, ¿viste? Dije, hay que crear unos laboratorios, tenemos que traer unos directores invitados, que se mezcle la gente, que los artistas empiecen, digamos, a trabajar con otros que nunca han trabajado para entender y conocerse en el trabajo con quienes pueden ser los futuros de los proyectos, ¿no? Es decir, ya, mira, me conocí con estos, entre 20, pegué muy buena onda con estos 3 y de repente acá está el germen de un próximo proyecto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un poco la finalidad de los laboratorios es esa, y a través de los laboratorios en estos años hemos tenido hermosas producciones que han puesto en escena a muchos artistas locales. Así que bueno, todo esto venía, esta reflexión venía, no me la preguntaste pero te la conté yo. No, está bien. Tenía que ver con esto, con la participación local, con esas 6 obras que van a estar programadas dentro del festi. Y también, como vos decís, el festival como un espacio de encuentro, no solo para mostrar, sino también para fomentar el diálogo entre cada uno de los actores que forman la escena local y también con gente de otros lugares y potenciar también un poco todo eso. Sí, totalmente, porque digo, el festival... Digo, si bien el teatro es algo que está como, ¿no?, un poco en el ADN de estos inmigrantes que colonizaron nuestras tierras, que enseguida armaron una sociedad italiana y trajeron el teatro. Hay una tradición local que hay una se tradición sostiene. Totalmente. Más allá de eso, digo, esto, desde mi conocimiento de persona que hace teatro desde muy joven, digo, hemos pasado por diferentes momentos en donde hay más producción, menos producción, más gente haciendo teatro, menos gente. Entonces digo, existe este festival de teatro desde hace casi 20 años y yo creo que eso hizo como que haya un nuevo despertar de más gente interesada en hacer teatro. En los espacios en donde damos clases de teatro hay mucha gente interesada en probar, en ver de qué se trata, en apasionarse con eso. Entonces, bueno, es misión también entonces del festival como una mirada política, también una mirada de gobierno puesta en el desarrollo de las artes escénicas en la ciudad. Digo, como bueno, captar y estar atentos a qué es lo que debemos hacer para mantener vivo todo esto. Y también te quería preguntar, ya que mencionaste, detrás, vos como director artístico hay toda una selección detrás y más allá de bueno, la parte presupuestaria hay una cuestión de selección estética, política, argumental. En ese sentido, ¿cuáles son las decisiones que te toca tomar y qué es lo que se prioriza a la hora de traer obras de afuera o seleccionar obras acá? Porque hubo también una importante convocatoria donde muchas personas se acercaron, muchos productores locales también para ofrecer sus obras. Sí, la programación del festival es muy diversa, es muy variada y es muy difícil esa primera instancia porque nosotros tenemos una línea de postulación abierta durante todo el año en donde recibimos un montón de información que se va armando, se va organizando para luego en el mes de marzo, cuando se empieza a trabajar activamente en el festival, poder verla, poder seleccionar. Entonces los criterios de cómo conformar una programación son varios. Tienen que ver con muchas cosas diferentes, no sé, desde la geografía, desde pensar que si bien la gran producción, estamos en un país como en donde está la centralización está muy marcada, y la gran producción, te diría, de 400 y pico de obras que llegaron este año, 320 son de Buenos Aires. Y de Buenos Aires capital. Y de Buenos Aires capital. Entonces, bueno, una mirada que tiene que ver con decir, bueno, si bien se refleja eso en la programación del festival, también queremos que estén presentes los otros centros de creación más importantes de Argentina, como son Córdoba, Mendoza, Santa Fe, principalmente. Entonces, bueno, buscar también un poco, hay una obra de Tucumán también, ¿no? Hay una obra de Tucumán, entonces, tipo, bueno, tengamos algo de acá, tengamos algo del norte, algo del sur, bueno, repartirlo un poco geográficamente. Y cómo lo identitario y lo territorial también aparece ahí permeado. Sí, totalmente. Y después también pensar, digamos, no es un festival en donde trabajemos un eje temático desde la mirada artística de cada programación, hay otros festivales que lo hacen. Nosotros pensamos en una programación variada, entendiendo como una comunidad variada, con gustos diferentes, en donde tratamos de traer, un festival en donde puedan encontrar en el abanico de posibilidades las obras que más les gustan. Quienes gustan de la comedia tendrán comedia, quienes gustan del drama o de teatro de investigación o unipersonales, y así se va armando como una... También tiene que ver con con los espacios que tenemos en la ciudad. Los espacios, las salas de teatro son limitadas en nuestra ciudad, tienen sus características cada una, entonces bueno,
tenemos que buscar obras. No es lo mismo programar una obra para el Lacerre o para el Belgrano que una para la Máscara o el Aula C. Digo, y entonces, bueno, son muchas las obras, digamos, las cuestiones que se ponen sobre la mesa al momento de ir armando la programación. Es interesante esto porque desde hace muchos años no solamente tienen lugar los espectáculos dentro de la sala, sino también en espacios abiertos, en otros entornos. Bueno, de hecho creo que hay una obra que se va a realizar en una cancha de básquet, entonces la posibilidad también de dialogar con otros actores que por ahí no tienen tanto que ver con el circuito local de todo el año, sino que además se pone en diálogo con vecinales, con el ámbito académico, con clubes. Sí, la idea, digamos, la mirada del festival, por supuesto, es tratar siempre de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Pero en este sentido, digo, como entendiéndolo como un festival, una fiesta para la ciudad que queremos, digamos, que llegue a algunos rincones y poder captar, digamos, a la mayor cantidad de gente posible. Digo, hay gente seguramente que si salimos hoy a preguntar nunca participó del festival o solo vio una obra en una plaza. La idea, bueno, es ir de a poco, ir de a poco y de a mucho, porque ya llevamos 20 años, pero bueno, todo el tiempo nos enfrentamos con la realidad de que uno, por estar tan adentro, cree que todo el mundo sabe de qué se trata el Festival de Teatro de Rafaela, y todo el tiempo nos sorprendemos con gente que no, o que es la primera vez que, o también, digamos, los primeros años era mucho análisis acerca de tipo, bueno, esta gente, estos 15.000, 20.000 espectadores que se mueven por cada edición, ¿es público que captamos y que tenemos luego para todo el año en las salas de teatro? Y la respuesta es no. Hay un público que simplemente se pone la camiseta del festival cuando sucede el festival y capaz es la única vez en el año que va a haber teatro, ¿no? Porque está el que es muy teatrero y va siempre, y ese contagia, che, dale, sumate, ¿cómo no vas a venir a las obras del festival? Y hay algo en eso como lindo también, digo, de entender y aceptar el público también de esa manera, porque si bien está buenísimo ir captando nuevo público, también entender que hay gente que se pone como la camiseta de tipo, che, soy rafaelino, esto pasa en mi ciudad, tengo que apoyar, tengo que ir. Entonces dice, bueno, voy a ver estas dos obras, voy a ver, o alguien lo contagia, ¿no? Che, te saqué entradas para tal cosa. Así que es un descubrimiento permanente como el feedback con el público, porque uno trabaja para que esto le llegue a la mayor cantidad de gente posible, y en eso nos abrimos, como decías vos al principio, que por ahí iba un poco la pregunta, ¿no? A esto, a estar abiertos a poder programar no solo en salas de teatro, sino salirnos a otros espacios, con la programación que tenemos al aire libre, que es para toda la familia, pero también con algunos sitios específicos de obras que pueden suceder en espacios no teatrales. Para mí, digo, solo que eso también conlleva, como en términos de producción, un recurso más grande y demás, porque cuando te salís a algún espacio fuera de una sala teatral tenés que empezar a contemplar un montón de cosas que en una sala ya tenés resuelta, dónde ubicar al público, lo técnico y demás. A mí me encantaría, porque creo que es lo que le termina dando también mucho color a los festivales, tener muchas cosas como esto que mencionabas de la cancha de básquet. En una programación me parece está buenísimo como poder abrirse y decir, pasa una obra en el garaje de una casa, en un taller mecánico, porque hay muchas propuestas que trabajan así, entonces nos llegan cosas que dicen, uy, esto es una bomba para hacerlo en tal lugar o en tal otro. Y el ejemplo de este año que mencionabas de la cancha de básquet en realidad es una obra preciosa, fuerte, que habla, digamos, está basada como en relatos de femicidios. Las tres actrices hacen de hombres en la obra y relatan un femicidio, y ellas concibieron esta obra para hacerla en una cancha de básquet, con la idea de ir rotando por diferentes canchas de básquet de Buenos Aires. Y cuando llegó el momento de estrenarla se dieron cuenta de lo complejo que es esto en Buenos Aires también, digo, no era lo mismo, ¿no? Era como decir, era gestionar cada semana un espacio diferente, y se les dio hacerlo en una sala de teatro en donde podían recrear una cancha, porque pueden colgar el tablero, pueden marcar el piso como si fuese una cancha, y la obra está sucediendo ahí. Esta es bastante nueva, entonces cuando me mandan el material y me ponen, la obra fue concebida para una cancha de básquet, yo dije, ya está, yo la quiero en una cancha de básquet. Hay muchas canchas de básquet en Rafaela. Empezamos a hablar con ellas y ellas dijo, bueno, para nosotras sería un sueño porque es lo que todavía no pudimos materializar con la obra. Así que... Y un género siempre presente también, hablando del circo, que está, bueno, no solo por la actividad en la ciudad, sino también por lo que sucedió muchas veces en las aperturas. En este caso también la apertura es muy interesante, se va a realizar el miércoles 10 en el pleno centro, como es habitual, pero con una vuelta diferente a lo que fue en otras oportunidades. Sí, totalmente, eso es algo en lo que estuvimos trabajando mucho,
porque nos damos cuenta que con el tiempo la gente se acostumbra demasiado a las cosas y a nosotros mismos nos pasa entonces, ¿no? Entonces era un poco el desfile. Era un poco impensado corrernos como de eso, y lo que nos pasó en los últimos años es que durante mucho tiempo hubo cosas digo, como propuestas que se adaptaban a esta cuestión del desfile, de esas 5 cuadras hasta llegar a la sala del Belgrano. Y después nos empezó a costar porque no es un formato que esté explotado, digo, el callejero que lo puedas adaptar a un desfile. Uh-huh. Entonces empezamos en los últimos años a producir esos desfiles desde Rafaela. Bueno, y sentíamos que estaba un poco agotado, que ya había perdido algo de la magia, porque ya todos los que llegaban entendían que lo que iba a suceder era esto, acompañar a algo que camine. Entonces dijimos, hey, tenemos que relajar esto, tenemos que encontrar algo nuevo, tenemos que sorprender con otra cosa, y en ese sentido nos pusimos a trabajar en esto con el director Juan Parodi de la Ciudad de Buenos Aires, que Juan conoce mucho al festival, ha venido muchas veces en este tiempo, y el año pasado estuvo haciendo un laboratorio en el espacio del Centro Metropolitano de la Estación, que fue una bomba. Para quienes lo hayan podido ver, fue muy hermoso lo que hizo. Primero porque dio vuelta como algo que tiene que ver, digo, como con lo que hasta ese momento, si bien era un espacio nuevo el Centro Metropolitano, se había conocido hasta ahí, ¿no? Bueno, llegar, entrar, ver algo adentro. Y él lo transformó haciendo que el público esté afuera y rodee el espacio, entendiendo el espacio. Juan es muy capo en eso, digo, en entender como los espacios como nuevas posibilidades. Entonces puso al público afuera y abrió el espacio y se veían escenas que transcurrían por todas las ventanas que tiene el Centro Metropolitano, inclusive la misma vía que tiene al lado, porque una escena sucedía ahí. Entonces la mirada de los espectadores estaba como repartida en cada una de esas escenas que veías en cada una de las ventanas del espacio. Y cuando yo vi eso dije, bueno, Juan tiene mucha cosa hecha en festivales que tiene que ver con esto, con intervenir en espacios públicos, con intervenir en la calle y demás, así que confié en él la responsabilidad para este desfile, que venimos trabajando, digo, de la mano de asistente local, Vale Oregioni, que está trabajando ahí, con equipo de producción respaldando esa idea, así que vamos a ver qué sale. Muy interesante. Y después, bueno, las actividades especiales que siempre hay, conversatorios, ronda de devoluciones, sí. Un conversatorio interesante sobre Lisistrata, que fue una obra que en su momento, bueno, generó mucha repercusión sí. de todo tipo en la ciudad, pero bueno, también tiene que ver con esto, con las tensiones que por ahí en el discurso sobre la ciudad se van dando y cómo lo artístico va permitiendo romper también sí, eso. Sí, y porque creo que lo que pasó, digo, lo que nos gustó, digo, más allá de que yo era parte del elenco, siendo muy joven, ¿Año 94 fue? Sí, exactamente, cuando vimos que se cumplían 30 años de la polémica ciudadana, bueno, de hacerse la obra, digo, y de hecho de la polémica imágenes ahí para la gente que estaba por... Claro, de la polémica que se suscitó alrededor de la obra, nos pareció buenísimo pensar en esta charla, que es, digamos, juntarnos digamos, y abrir a la comunidad un poco un diálogo para quienes se pueden acordar de lo que sucedió en aquel momento y quienes no, que se puedan interiorizar, porque también es algo que en muchas carreras afines se comenta y se cuenta acerca de lo que pasó. Así como un mito urbano. Claro, porque fue muy interesante lo que pasó y que luego... También a mí me parecía interesante, digo, en el contexto del festival, digo, porque luego con el festival también han pasado cosas como... similares, ¿no? Lo que pasó con la obra Dios en su momento. Exacto, ¿no? Entonces me parecía que algo de cómo el arte puede generar tanto revuelo y tanta polémica, y polémica linda, ¿no? Como entonces me parecía buenísimo traer ese caso y tener un espacio dentro del festi para volver a recordarlo, porque sí, yo creo que ha sido como disruptiva en ese sentido, en lo que pasó y en lo que generó en la gente. La obra era hermosa, era una bomba, pero fue hermoso también todo lo que se generó alrededor, cruzado con distintas instancias, ¿no? Porque ahí en la polémica se metió la gente, se metió como el gobierno, que dejó, por miedo a lo que pasaba, en ese momento la municipalidad nos prestaba unas tarimas que nosotros usábamos en la escenografía, y cuando se arma la polémica nos sacan las tarimas, y nosotros dijimos, no importa, vamos a tener escalinata igualmente, y conseguimos otra escalinata. Pero digo, fue como el miedo de decir, che, se nos está yendo de las manos esto, porque fueron semanas y semanas de polémica, programas, medios, gente que salía a hablar a favor, en contra, el país que se movilizó con cartas de apoyo, acá desde el juzgado, que nosotros tuvimos una causa por Lisistrata, que un año después salimos sobreseídos, pero tuvimos que ir a declarar. Y pensar si hoy en día suceden cosas así que tienen que ver por ahí con miradas conservadoras, lo que fue en el año 94.
O sea, totalmente. Otra coyuntura, otro contexto. Y además cómo parte esto, porque en realidad esto fue como un medio que se hace como está presente el día de la representación, y bueno, por una mirada no compartida acerca de lo artístico, de lo que se estaba hablando, saca como una tapa de diario, ¿no? Como tipo, algún magistrado debería intervenir porque había menores dentro de la sala. Y ahí empieza como la polémica. Entonces un juez, digamos, toma esta causa y llama a declarar al autor de la obra, o sea, Aristófanes, y tipo, se manda como una burrada enorme, ¿viste? Como ahí, entonces los medios nacionales empiezan a tomar de esto, ¿cómo un juez va a llamar a Aristófanes a declarar? Es como una burrada, y ahí se empieza a armar como, ¿no? Como esta cadena, esto que puso al tema de Rafaela, también como, digamos, un intento como de coartar la libertad de expresión, ¿no? Y de cuestionar una obra que habla de la paz, ¿viste? Como... pero bueno, nada, y es lindo para debatir también en este contexto, en esta coyuntura, sobre el rol del arte y de lo artístico y de la mujer, ¿no? Si bien hoy hay miradas encontradas, con respecto hace algunos años atrás se tomaba Lisístrata como, ¿no?, una obra feminista, ¿no? Y ahora, bueno, hay miradas encontradas con respecto a eso, pero digo, es una obra en donde pone el rol de la mujer, ¿no? La mujer y el poder de ella como para ponerle fin a la guerra. Bueno, nada, muy lindo. Así que sí, vamos a estar también con esa charla, vamos a tener seminarios de formación con Juan Isola, con gente del grupo BESA. Siempre, digamos, el festival con las actividades especiales tratamos de capitalizar eso, también de ver los artistas que llegan a Rafaela, y decir, bueno, quiénes de estos artistas se dedican también a la docencia y generar algunos seminarios de formación. ¿Y laboratorios? Hay 2, el de dramaturgia y el de teatro. 3, con el de apertura 3. O sea, uno fue como un equipo que está armando esta performance de apertura que mencionamos antes. El segundo lo dirige Santiago Governori, que va a ser una obra que se estrena en el Metropolitano, y el tercero es el de dramaturgia, que me detengo un poquito ahí porque es uno nuevo, digo, porque acá decidimos también vincularnos con la gente que algunos hacen teatro y otros no, de los que participaron, pero sí están en el mundo de las letras, en la literatura. Nos interesaba abrirnos hacia ese campo, por lo cual propusimos desde ese laboratorio, que estuvo coordinado por María Eugenia Meyer, escribir historias breves a partir de un lugar de Rafaela. Entonces lo que hacemos es como armar una especie de planito de recorrido de 7 puntos de Rafaela, en donde va a haber colgados unos cartelitos con unos QR, en donde vas a poder asistir con tu celu y unos auriculares. Si bien va a tener una función de apertura, luego podés hacerlo en cualquier momento del festival que tengas un ratito. Vas, escaneás el QR y con tus auriculares y mirando ese lugar que inspiró este relato, escuchás una historia que dura entre 4 y 5 minutos. Es decir, que si querés en una hora, te caminás por esos puntos diferentes, que la mayoría está como en zona céntrica, salvo uno que es el cartel de Rafaela, frente a la ruta. Pero bueno, tenemos esto, la posibilidad de que, digo, si te tomás una hora con una bici, ponele, para llegar hasta el punto más lejano, podés ver todos en una hora como una función, y te escuchás 7 relatos que están buenísimos a partir de estos lugares. Es como, ¿no?, como compartir y redescubrir lugares desde la mirada de alguien que nos propone o nos cuenta una historia viendo un lugar de tu ciudad. Y de paso se hace actividad física, se camina, se hace un poco de bici. Totalmente. Y eso el día jueves le vamos a dar una inauguración oficial, creo que a las 15 o 15:30, en donde partimos de uno de los puntos que es frente al pasaje Carcabuey sobre calle San Martín. La idea es como es el momento inaugural, vamos a hablar un poquito de cómo fue el proyecto, y partimos en grupo caminando por estos puntos, recorriendo todos los paisajes urbanos. Así que una propuesta muy variada, como todos los años, y este fin de semana comienza la venta de entradas. Exactamente. El sábado a partir de las 9 presencial en el Complejo Cultural Viejo Teatro, y a partir de las 10 virtual. Exactamente. Que siempre vuelan enseguida. Vuelan enseguida las entradas. Hacemos esto del punto de boletería presencial, darle como una hora antes como un changüí. Claro. Para quienes son fans y van a hacer la cola. Digo, lo de la cola, es un folclore del festival que desde que tenemos venta online también mermó mucho, pero hay gente que la prefiere, hay gente que es muy fana y le gusta el ritual de ir a hacer la cola temprano. Entonces, para todos esos que llegaron muy temprano para hacer cola, una hora de diferencia entre la venta presencial y online, como para que sí o sí se aseguren sus entradas. Propuestas para todas las edades, también obras infantiles, por supuesto.
Y bueno, un poco fuiste repasando todo lo que va a tener lugar desde el 10 al 14 de julio en la ciudad y también sigue Suardi como subsede. Exactamente, sí. Este año veníamos arrastrando 2 subsedes desde hace mucho tiempo, desde hace 10 años, que eran Suardi y Ataliva. El festi ha pasado con esto de las subsedes. Digo, lo de las subsedes, muchas veces no preguntan, pero no entiendo bien qué es. Bueno, digo, a partir de los 10 años del festival, más o menos, empezaron a aparecer localidades cercanas que empezaron a interesarse, decir, bueno, ¿cómo podemos participar de algún modo del festival? Y nace lo de las subsedes, en donde lo que hacemos es enviar, de acuerdo a las condiciones de las salas que tienen y al interés específico de cada localidad, poder mandar algo de lo que programamos dentro del festival a esas subsedes en el mismo tiempo que está sucediendo el festival en Rafaela. Bueno, es de repente, digo, lo que nosotros tenemos muy aceitado en localidades más pequeñas es muy trabajoso, ¿no? Cuesta mucho más, porque tienen que activar muchas más cosas. No todas tienen ni grupos de teatro funcionando, ni salas que estén en óptimas condiciones. Entonces, bueno, fue como... hemos llegado en un año a tener 7 subsedes. Ajá. Luego ha ido variando, y las que han quedado y permanecido en el tiempo son Ataliva y Suardi. Y Ataliva este año, que tiene una sala preciosa, Ataliva, bueno, cambiaron de gobierno, había una nueva gestión, una nueva persona haciéndose cargo del área de cultura, estaban como un poco redescubriendo y entendiendo cómo era esto, y ante la coyuntura tan difícil nos dijeron, bueno, este año ponemos un stop para reorganizarnos y seguramente volvemos para los 20 años. Así que bueno, Suardi va a estar con 2 obras que van a llegar allá, Matate Amor y Había una vez canciones de María Elena. Bueno, y tienen el paso del festival por su localidad. Por supuesto, la gente puede entrar a la página web de la municipalidad para poder conocer la programación completa, las redes del festival, sí. y bueno, poder acceder a la gacetilla de prensa. Sí. Lo cierto es que está todo preparado ya para que comience a rodar a partir de la semana que viene. Totalmente, y ahí en ese punto que decías vos con la información, les pedimos a las personas que lean. Un problema, digo, no es del festival, es en general, ¿no? Hoy lo visual nos ha ganado mucho, entonces vemos la foto. La gente tiene la información al pie de la foto y te pregunta lo que está escrito. Nos pasa todo el tiempo, digo. Toda la información está súper detallada en las redes, como decías, en la web. También ya están disponibles los programas del festival, como para que cuando llegue el momento de boletería o de sacar desde tu casa la entrada, tengas toda la información, sepas de qué va la obra y tengas todo. Tampoco que nadie se sorprenda cuando llegue ese día ahí y vea algo que a lo mejor no esperaba. Claro, totalmente. O puede que pase, pero tratamos desde toda la info que vamos subiendo que tengas como bueno desplegado. Y tenemos, vos sabes, un público muy fana, que desde que está la información y se da a conocer lo que va a venir a Rafaela en el festival, googlea un montón de cosas. Hay gente que se informa mucho. Así como están los que no leen, viste que decís vos, hay gente que googlea las obras, que busca imágenes, que busca recopilación. Eso me parece increíble. Las presentaciones anteriores de cada obra, capaz. Totalmente. Saben dónde la están dando en Buenos Aires. No, porque investigan. Bueno, digo, ese es un público muy consciente, ¿no? Que se súper apasiona por lo que va a ver, entonces va como ya con una carga de información previa. Y también la invitación a los que, como vos decís, que a lo mejor no están habituados o por lo menos no están presentes en el circuito local durante todo el año, que también se animen a participar y a ver las obras y a interiorizarse sobre un mundo que capaz les es un poco ajeno, pero que está dispuesto a dialogar también con mucha gente. Sí, totalmente. Así que bueno, Gustavo, muchísimas gracias por acercarte, por conversar y bueno, bienvenido también cuando quieras para seguir hablando de esto y muchos éxitos para esta edición. Gracias, muchas gracias por el espacio. Así que bueno, ahí escuchamos a Gustavo Mondino del Festival de Teatro Rafaela de este año. Nosotros vamos a un breve corte y seguimos con más Punto de Partida aquí en la Radio de los Éxitos.